Bien, chicas. Bueno, chicos, porque también hay compañeros, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la clase. Esta ya es la última clase del primer cuatrimestre, o sea que ya a partir de ahora ya no iría, o sea, ya no veríamos para el examen, ¿sí? Bien, Bueno, eh, bien. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a ver los tres módulos que serían las cosas, los temas que irían en el examen. Vamos a repasar cada módulo y voy a decir qué es lo más importante para que ustedes estudien, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna bien, duda, me lo pueden preguntar, se pueden sacar todas las dudas que tengan. Igual, si antes del examen ustedes ven que no entienden algo o tienen alguna duda, me pueden escribir, mandar un mensaje por el foro o por mensaje privado, ¿sí? Bien. Yo le había puesto. Vamos a empezar a ver los módulos, ¿sí? El módulo número 1. Vamos a ver qué contenido es lo más importante que puede ir en el examen. En realidad, como digo, todas las clases, todos los módulos que vemos son módulos muy cortitos y todo el contenido es importante, ¿sí? Porque son definiciones y explica el procedimiento de cómo funciona cada instrumento, cada herramienta óptica, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver el módulo número 1. ¿Qué es lo más importante de este módulo? Que ustedes sepan los conceptos, definiciones, características y diferencias, ¿sí? Hasta el momento el examen es escrito, así que son preguntas muy específicas, ¿sí? Del módulo. Por ejemplo, ustedes tienen que saber las definiciones de montura, cómo se clasifican las monturas, ¿sí? Cuántos tipos de monturas podemos encontrar, y las partes que componen cada una. Cómo está compuesto un armazón de metal, saber nombrar cada parte de este armazón y diferenciarlo. Así, por ejemplo, yo puedo hacer que ustedes grafiquen un armazón y le pongan sus nombres, o yo puedo poner una foto de un armazón y ustedes tienen que indicar el nombre de cada parte de este armazón, ¿sí? bien, Bien, tienen que saber las partes del armazón de metal y las partes del armazón de acetato y cuáles son sus diferencias. ¿En qué se diferencia entre estos dos armazones? Tiene que saber diferenciar todas las herramientas que utilizamos en el taller. ¿Y para qué sirve cada una de estas herramientas? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner en un punto del examen, puedo poner fotos de algunas herramientas y ustedes tienen que decir qué herramienta es y para qué se utiliza esta herramienta. O algún instrumento óptico. Puedo poner algún instrumento óptico y ustedes tienen que decir qué instrumento es, para qué se lo utiliza, así cómo funciona. Así que es importante que ustedes estudien cada herramienta y sepan diferenciar por las imágenes, por las fotos que están en el módulo, cuáles son estas herramientas ópticas, ¿sí? Toda esta parte es de herramientas y después empezamos a ver los instrumentos ópticos. A ver. El fronto. Tienen que saber diferenciar los dos tipos de fronto, que es de lectura externa y de lectura interna. O sea, decirme cuál es la diferencia de estos dos, de este instrumento, ya sea de lectura externa y de lectura interna. ¿Para qué se utiliza y cómo funciona el frontofocómetro?
Aquí está el procedimiento para marcar una lente en el fronto. Y bueno, y después están otros instrumentos ópticos como la cortadora. Acá tenemos la imagen de la cortadora. Sí quiero que la vean bien porque tuve muchos errores en exámenes anteriores. Por ejemplo, si yo ponía la imagen de una cortadora, me ponían que era una biseladora manual, ¿sí? Así que eso, quiero que vean bien las imágenes para que sepan diferenciarlas, ¿sí? Si pueden, Profe, si pueden sacar el audio, por favor, que se escucha un sonido. ¿Sí? ¿Quién me pregunta algo, chicas? yo, Sí. hay dos tipos de biseladoras, ¿verdad? Una que es como medio, ay, no me acuerdo, está la manual, digamos, y después yo había puesto una, no me acuerdo bien el nombre, que es muy tecnológica, muy de ahora. ¿Eso también va a estar? Bien. Están las biseladoras manuales. Nosotros en primer año siempre vemos instrumentos y herramientas manuales, ¿sí? O sea, empezamos a ver el frontofocómetro manual, la biseladora diamantada, ¿sí? Que son todos instrumentos manuales, ¿sí? No vemos digitales. Es Ah, todo bueno, manual, sí. Si ustedes quieren nombrar, por ejemplo, existen la biseladora diamantada y la biseladora. O sea, ustedes pueden nombrarlo, pero lo importante es que nombren todo lo que vemos en el módulo que son instrumentos manuales, ¿sí? ¿Por qué empezamos a ver así? Porque esto es comenzar desde cero. La mayoría de las ópticas cuando comienzan empiezan con instrumentos y herramientas manuales hasta que pueden llegar a comprar, a incorporar herramientas automáticas e instrumentos automáticos, ¿sí? Así que todo es manual. Bien, tenemos la biseladora. Ustedes tienen que saber las partes de la biseladora y para qué la utilizamos y cómo funciona este instrumento óptico. El Tengo calefactor, una, profe, hola, yo sí, tengo una consulta sí, con el sotofocómetro, que nunca me quedó muy claro cuál era la lectura externa, y si bien en la clase yo sí estuve y escuché que había la diferencia, que recuerdo que decía que la lectura interna estaba por adentro del foco cuando veíamos las líneas, y la lectura externa era el que estaba al costado en el tambor, ¿puede ser? ¿Es así para que me quede bien lo que tiene que ser a la hora de escribir o a la hora de hacer el examen oral? Ceci, sí. Vamos a volver al fronto para que pueda explicar eso, pero está bien la definición que dijiste, igual lo puedo volver a explicar para que lo dejemos en claro, ¿sí? A ver, ¿a dónde está la foto del fronto? Acá tenemos el tambor de graduaciones, ¿sí? El que vemos, el que tenemos allá en el taller del instituto, es como este, que si podemos ver el tambor de aquí, tenemos la graduación por la parte de afuera, ¿sí? Entonces nosotros giramos a eso, giramos el tambor de graduaciones, y en esa parte nos va a decir qué graduación tiene el lente, ¿sí? O sea, por afuera del frontofocómetro, ¿sí? En el tambor está la graduación. Ese sería el de lectura externa. El de lectura interna, el tambor este de graduaciones está totalmente liso, o sea, no viene ningún numerito, ninguna rayita ni nada, ¿sí? Solamente está para girarlo. Y la graduación nos va a decir por dentro, o sea, nosotros miramos a través del ocular, el ocular es este, y por dentro podemos ver unos testigos, que son unas lucecitas, ¿sí? Unas líneas, que eso nos va a indicar, digamos, para buscar la graduación, y en la parte del costado nos va a decir los números, la graduación que tiene esta lente, ¿sí? Ahí nos va a aparecer la dioptría de esta lente. O sea, si nosotros miramos a través de este ocular. Ese sería el de lectura interna. Claro, todo está adentro, vos lo ves mirando por el tambor, digamos, todo.
Exactamente. Mirando a través del ocular vamos a ver la graduación por dentro del frontofocómetro. Ese sería el fronto de lectura interna. El de lectura interna nos va a decir la graduación por fuera, por el tambor de la graduación que está aquí. Bien. En esta parte nos va a decir la graduación. Bien. Sí, vos tuviste la Bueno, clase profe, presencial, ¿así es? sí, sí. Sí, sí. No fui todavía a la presencial, solo fue en la online. Esta clase presencial que va a ser el 24, creo que dijo, íbamos a ir. Sí, todavía no sé bien la fecha, si sería el 24 o el 1 de julio, ya me tienen que confirmar bien del instituto, ¿sí? Igual eso le están avisando a ustedes un tiempo antes para que se puedan organizar y puedan asistir, ¿sí? Bien. Sí, profe. Última consulta con respecto a este tema. Si me pregunta qué diferencia tiene uno del otro, es la forma de la lectura. Sería básicamente eso. Sí, esa sería la respuesta que me tendrías que dar, que la graduación se ve por dentro mirando a través del ocular y el otro, la graduación se ve por fuera en el tambor de graduaciones. Esa sería, digamos, la respuesta. Listo, obviamente, Gracias. bien explicado con las palabras de ustedes, ¿sí? Bien, vamos a volver donde estábamos, que estábamos en los calefactores. Bueno, ustedes tienen que saber reconocer el calefactor, me tienen que saber, digamos, la definición y para qué sirve, para qué lo vamos a utilizar. ¿Sí? Como ustedes saben, el calefactor nos sirve para modificar los armazones de acetato, ¿sí? Para poner la lente en el armazón de acetato, para modificarlo, para poder adaptarlo al También las paciente. patillas, profe. Exactamente, para ajustar la patilla. Bien. Y la patilla está muy ajustada para poder Una soltarlo un pregunta. poquito, ¿sí? ¿Solamente de acetato o también el TR90 o el plástico también se lo banca un poquito el calor? ¿No se parten? No, también En se lo teoría depende, utilizamos. ¿no, profe? No, hay algunos que se Depende parten con lo el del calor. Claro, plástico, depende del hay que material. bajarle la densidad. Claro, se le puede bajar la densidad o cada uno, digamos, puede conocer la técnica de este calefactor, dejarlo menos tiempo, ¿sí? Lo pueden poner y dejarlo menos Bien. tiempo el armazón para poder modificarlo, ¿sí? Hay otros Igual que se calibran en frío. el de plástico, profe, se lo puede hacer con el secador de pelo, ¿no? Sí, son técnicas que usan diferentes ópticos, ¿sí? Esas son técnicas. Esto, digamos, son los instrumentos esenciales, pero cada uno tiene su técnica para poder hacerlo. Hay algunos que utilizan el secador de pelo, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque no es Mientras tan, no que es no tan usen fuerte fuego el directo. calor como tiene la máquina. Claro, así es, sí. Pero bueno, cada uno conoce su instrumento que tiene en la óptica y va a conocer el tiempo que lo puede dejar el armazón. Si lo deja más tiempo, menos tiempo, depende del material, ¿sí? Se utiliza para el acetato, para el plástico, para diferentes tipos de plásticos, ¿sí? Y para el armazón de metal, lo vamos a utilizar para ajustar la patilla en la colilla, ¿sí? La parte de atrás de la colilla. Sí, la colilla que es de plástico. Esa parte sí lo vamos a utilizar para poder doblarle la patilla. Colilla puntera es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, Para colilla o definirlo. terminal. Terminal también se le dice, ¿sí? La terminal, que es la que cubre el plástico, ¿no? La que cubre la parte La de patilla de la metal al patilla. final. Patilla Sí. para que va a traer la oreja, para regular. Exactamente, sí. Bien. Para regularla al paciente, para que no se le caiga, para poder adaptarle. Además, ustedes saben que todo paciente, todas personas tienen la carita asimétrica. ¿En qué sentido? Pueden tener la nariz un poquito desviada, el tabique nasal, una orejita más bajita que la otra, ¿sí? Así que ustedes Utilizar tienen que... audífonos también, que eso impide También, exactamente. Así que ustedes tienen que saber adaptar, cuando el anteojo ya está armado completo, ustedes tienen que adaptarle a ese paciente ese anteojo, para que le quede bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí, profe. Bueno, eso sería lo último del módulo número 1.
no es un módulo muy cortito, como los otros módulos también que siguen. Todo es importante. Y son conceptos muy fáciles, ¿sí? Para aprenderlos. Vamos a ver el módulo número 2. Bien, ¿qué es importante de este módulo? Que ustedes sepan las definiciones, como le dije, definición, qué es la refracción. No es necesario que sepan la fórmula, solamente la definición, o sea, saberlo explicar qué es la refracción y qué es la reflexión. Solamente saber explicarlo, ¿sí? Pero podemos poner con otras palabras. Claro, con sus palabras, siempre y cuando esté bien la definición, está perfecto, ¿sí? Las lentes. ¿Qué son las lentes oftálmicas? ¿Cuáles son sus características? Las características. Los tipos de lentes oftálmicas, tenemos las positivas y las negativas. Y son 3 tipos de lentes positivas y 3 tipos de lentes negativas. Tuve algunos errores en las actividades, pero lo dejé pasar, ¿sí? Porque recién comenzamos, ¿sí? Por ejemplo, que yo puse que grafiquen los tipos de lentes, y algunos me pusieron solamente la positiva y la negativa, ¿sí? La definición era que, claro, que me graficaran, digamos, los 3 tipos de lentes positivas con sus nombres, y los 3 tipos de lentes negativos. O sea, ustedes tienen que saber este gráfico con los nombres. ¿Sí? Bien. Sí, sí, profe, yo Sí. busqué la imagen y detallé con los nombres. Bien. Sí, sí. Algunos alumnos, por ejemplo, me pusieron solamente la lente negativa y la positiva, y la graficaron así, la positiva y la negativa, pero no me pusieron los 3 tipos de lentes, ni los nombraron, Claro. ¿sí? Sí. Bien. El reconocimiento visual de las lentes oftálmicas, ¿sí? O sea, ¿cómo reconocemos una lente positiva? Cuando es positiva, cuando es negativa. Y cuando es negativa, y qué ocurre con los rayos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que los rayos que atraviesan una lente positiva convergen, ¿sí? Y la lente negativa divergen, ¿sí? Sí. ¿Podrían desactivar el audio, por favor, chicos? No sé quién lo tendrá activado. Ahí está. A ver. Ahí está. Vamos a volver al módulo número 2. Aquí está. Bien, estábamos en las lentes positivas y negativas. Como sabemos, los rayos que atraviesan una lente positiva van a converger, y los que atraviesan una lente negativa divergen, ¿sí? Se abren, se separan. ¿Y cómo se los diferencia a simple vista? Por ejemplo, las lentes positivas son más gorditas en el centro y más delgadas en los bordes, ¿sí? Y si observamos a través de una lente positiva, ¿qué va a pasar? La imagen se agranda. Como un efecto lupa se agranda. Exactamente. Se agranda. Así es, sí. Ustedes pueden explicar todo con sus palabras siempre y cuando esté bien explicado, ¿sí? Seamos coherentes. Claro, que se entienda la respuesta. Eso es lo importante. Ah, no valía poner, se ve mejor. No, eso no. Bien, y la lente negativa, si nosotros observamos a Achica través la de esta imagen. lente, se ve una imagen más chiquita. ¿Qué es lo que ocurre con las personas, con los pacientes que son miopes, que tienen alta miopía? Se le ven los ojitos bien chiquititos. Miope. Sí, se le ven bien chiquititos Sí. los ojitos, ¿sí? Como si estuvieran allá atrás los ojos. Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Bien. Y eso sería todo de este módulo, que es el módulo número 2. Y el módulo número 3, que es lo que están viendo ahora, es más Sí, cortito profe, todavía. disculpe, ¿Sí? puede ser que haya subido el segundo práctico, Sí. porque yo ayer subí el primero y ya había otro. Sí, la segunda actividad. Claro.
Las actividades son 2 actividades por módulos que son, tienen 2 semanas para poder realizarlas, ¿sí? O sea que el 15 más o menos ya se habilita la segunda actividad, ¿sí? El día 15 o 14 ya bien. se habilita la segunda actividad para que ustedes la puedan realizar. Perfecto, profe. Gracias. No, de nada. Bien. Este módulo es un módulo muy cortito, más cortito que los anteriores, y habla sobre todo de las distancias que hay que tomarle al paciente, ¿sí? A ver. Voy a desactivar audio, chicos, para que se pueda escuchar mejor. Ahí. Ahí está. Vamos a volver al módulo. Bueno, tienen que saber las definiciones de todas las distancias, todas las medidas que se le toma al paciente, al armazón, a la lente, ¿sí? Tienen que saber cómo se toma cada medida. Cada medida tiene su imagen ilustrativa para que ustedes sepan cuál es la medida. Por ejemplo, la distancia interpupilar es la distancia que existe de pupila a pupila, ¿sí? La Sí, del centro nasopupilar, pupila al centro pupilar y del naso de pupilar es del naso al centro de la pupila derecha y al centro de la pupila izquierda, ¿sí era, no? así es, sí. La distancia nasopupilar es una distancia que van a tomar monocular, o sea, el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿sí? Distancia Porque no nasopupilar tiene por ahí derecha lo mismo. y nasopupilar izquierda. ¿Por qué? Como dije anteriormente, no todas las personas son simétricas y esto puede variar, ¿sí? Esta distancia por 1, 2, 3 milímetros puede variar. Así que hay que tomarlo de manera monocular. De la pupila al centro del tabique nasal. O al centro del puente del armazón también. Sí, ejemplo, profe, yo subí una Sí. foto con la persona con anteojo y fui marcando cómo era. Sí. Y de ahí fui describiendo qué significaba cada cosa que yo había marcado en la foto. Sí, sí. ¿Estaba bien eso? Sí, está muy bien. Si la mayoría de los trabajos prácticos son excelentes, están bien realizados, ¿sí? Bien. Sí, está muy bien lo que hiciste, Adriana. Bien, la altura pupilar, acá está el gráfico, que es la altura que existe entre la pupila y el borde interno del armazón. La altura palpebral es la altura que existe del párpado inferior al borde interno del armazón, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar Una mucho. consulta, profe, Sí. ¿eso solamente es para bifocales o también va para multifocales? No, solamente para bifocales, ¿sí? Esa va a ser la Bifocales, altura, ¿no? sí, la altura que va a tener el segmento del bifocal. O sea, esa El va a ser músculo la de la pupila. altura, sí, va a ser la altura que va a tener el segmento ese del bifocal para que la persona pueda leer por esa parte, ¿sí? Para multifocal, ustedes tienen que tomar la altura pupilar, no la altura palpebral, Pupilar. la pupilar que es esta. Y muchas otras medidas más que vamos a verlo ya en los años siguientes cuando vean lentes progresivas, ¿sí? Pero esta no sirve para el multifocal, solamente la altura pupilar. Bueno, eso se tienen que saber las definiciones, la distancia al vértice, ¿sí? Y tienen que saber explicar cómo se toma cada medida, o sea, cómo explicarlo, los pasos a seguir para tomar las medidas. Por ejemplo, tengo que sentar al paciente en una silla enfrentada para que estemos a la misma altura, para que la pupila del óptico y del paciente estén en la misma altura y no haya error en el momento de tomar estas medidas, ¿sí? Y bueno, tienen que seguir los pasos que están explicados acá. Tienen que saberlos explicar con sus palabras, igual que la distancia Sí, que ese ya interpupilar. es del trabajo práctico 2, ¿no? Sí, ya sería del trabajo práctico 2. Sí, sí.
Acá hay una imagen ilustrativa de cómo se toman estas distancias, ¿sí? Hay otras formas también de tomar las distancias interpupilar y nasopupilar, que es con el armazón puesto. Pero con que me expliquen lo que está aquí en el módulo está bien, ¿sí? ¿Cómo sería el caso de que lo tomamos estas medidas con el armazón puesto? Con la fibra indeleble, nosotros le vamos a marcar un puntito donde estaría la pupila del paciente, ¿sí? Arriba de la lente o de la lentilla que tenga el armazón. Le vamos a marcar un puntito donde está la pupila del paciente, le sacamos este armazón y ahí con la regla pupilométrica vamos a medir donde marcamos esos puntitos, ¿sí? Esa sería la distancia interpupilar. ¿Y cómo sería la distancia nasopupilar? Del puntito que nosotros marcamos acá al centro del Hacia puente. la nariz. Exactamente, al centro del puente esa sería la nasopupilar, ya sea derecha o izquierda, ¿sí? Generalmente, profe, cuando tomamos la medida así con el indeleble, sí o sí tenemos que estar a la misma altura del paciente, ¿no? Sí, Y todas las el medidas. Sí. paciente lo tiene que estar mirando de frente. Exactamente, sí, tiene que tener la cabeza ¿Puede derecha. ser? Sí, tiene que tener la cabeza derecha. Por ejemplo, no puede tener la cabeza agachada, la cabeza arriba, no. La cabeza derechita, siempre de frente y a la misma distancia que nosotros. ¿Sí? Porque yo cuando trabajaba en la óptica me era más fácil tomarle el punto al paciente tapándole un ojo y que me mire primero con uno y después con el otro. Y después ya Sí. tomaba la distancia porque por ahí era medio complicado que la persona me mire a la vez bien, porque siempre había o que corrían los ojos, que algo, entonces yo le tapaba un ojo, tomaba la medida de un ojo y después el otro. Sí, lo más Por ahí es más recomendable fácil que es... miren un punto fijo o que miren el centro de la nariz para que puedas tomar bien. Sí, son varias técnicas, ¿sí?, que tienen los ópticos. Puede ser eso, que mira al centro de la nariz, o tapando un ojo también se puede hacer, ¿sí? Esto lo vamos a ver si Sí, hay gente ustedes que tiene pueden miedo ir. que uno le toque cerca de la Sí. cara. ¿Cómo? ¿Viste? Da miedo, por ahí hay gente que tiene miedo que le toquen la cara o que Sí, se le acerquen a los ojos, por más que sepan que no lo vas a tocar, es como que les da claro, esa impresión así y se mueven. sí, es Sí, verdad. sobre todo cuando Por- empezó la pandemia, sí. sí, Sí, por eso Nos costó también, bastante. claro, con la reglita sería como más, que nos acercamos más, ¿sí? Porque la regla es como que tenemos que acercarlo más para ver esta distancia. Ya con el armazón puesto es un poco más sí. diferente porque solamente acercamos la fibra para marcar la pupila, ¿sí? Así que Claro, esto pero por sí, ahí, profe, con la regla la gente se mueve, no se quiere, Y no si se tiene queda quieta. pestañas largas, no se pueden quedar quietos, es como que les choca también. Que No les sé si les sí, choca, pasó. sí, no se Sí, quedan quietos con la regla. Hacen sí. renegar con la un reglazo. Sí. regla. Bueno, o sea, cuando pasa esas cosas, lo mejor también sería tomarlo con el armazón puesto, ¿sí? Otra técnica, si el armazón no tiene lentilla o cristal para Sí, hacer marcar la este plantilla. puntito, sí, o no tiene plantilla, ¿qué podemos hacer? Le pegamos una cinta scotch en el armazón y le marcamos arriba de la cinta, Claro. ¿sí? O sea, es una pequeña cinta, le pegamos en el aro del armazón, en la parte superior e inferior, y le marcamos la pupila arriba de la cinta, ¿sí? Esto lo vamos a ver si ustedes pueden asistir a clases presenciales este mes. Vamos a ver todas estas medidas, cómo se toma cada una, ¿sí? Así que si pueden Una pregunta, ir... Sí, hay un aparatito que te ponen así en la... Pupilómetro. el Ah, eso pupilómetro. también es para medir Sí, todo, digamos. sí, eso es mucho más fácil. Es un Es más aparatito. preciso. Exactamente. Eso lo van a ver, creo que ¿Y más eso adelante, que ¿sí? tiene una luz adentro o algo? Ah, bueno, Sí, está tiene bien. como una pequeña línea, que esa línea se va corriendo, ¿sí? Depende del pupilómetro, ¿sí? Pero esa línea se va corriendo para quedar en el centro de la pupila del paciente.
Eso lo apoyamos bien en la frente y en la naricita del paciente para que esté firme y no se mueva. Y por dentro se ve una línea, y esa línea se va corriendo. Nosotros tenemos que regular esa línea para que quede en el centro de la pupila del paciente, y en la parte de arriba nos va a decir digitalmente cuántos milímetros es esta distancia. La distancia. La distancia interpupilar y nasopupilar, sí. Se te da la suma total, vos de ahí la tenés que dividir. Sí, por ahí me Exactamente. dijeron que eso no toma muy preciso la medición. El curso que fui el sábado de óptico decían Sí. que no tomaba muy precisa, que es muy diferente, pero que en teoría da otro estilo de ambiente a una óptica. Pero Sí. que generalmente era más conveniente hacer la medición a mano como aprendemos que con esa máquina, porque no da la medida precisa. Por ahí se puede equivocar milímetros, y esos milímetros, depende de la graduación, es medio conflictivo. Influye. Bien, chicos, ya se está terminando la clase. Les aviso porque ya queda menos de un minuto y ya se va a cortar la clase. Profe, una pregunta, Sí. muy rapidita. ¿Qué pasa con los videos que se graban, digamos, las clases que se graban? ¿A dónde se suben? Las clases presenciales, no, las clases No, presenciales no perdón, son de virtual. grabadas. Es, Acá, es las clases virtuales.